Queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Aquí Estoy, el programa de entrevistas de DW Deutsche Welle, con una serie de entrevistas que estamos haciendo desde América Latina, en este caso desde Colombia. Así que atentos a todos los invitados que vamos a tener en esta serie, que vamos a transmitir durante este año con grandes representantes de este país. Nos encontramos hoy en Cartagena, Cartagena de Indias, porque mi invitado hoy tiene una conexión muy pero muy fuerte con esta ciudad. Jaime Abello es el director de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, una de las ideas, uno de los proyectos más acariciados de su fundador, el gran escritor de 100 años de soledad, Gabriel García Márquez. Así que con Jaime Abello vamos a hablar mucho sobre la situación de la prensa en América Latina, cómo es ser periodista en este continente, que es una profesión que se hace cada vez más difícil. Y por supuesto vamos a hablar con Jaime Abello sobre el rol de los medios de comunicación en este proceso tan importante de transformación que está viviendo Colombia con la implementación de la paz en este país. Y claro, vamos a hablar también de su gran amigo y su gran mentor, Gabriel García Márquez. Así que los dejo. Jaime Abello nos está esperando en un antiguo monasterio, en el monasterio de Santa Clara. Hoy en día es un hotel donde Gabriel García Márquez se inspiró para uno de sus libros, El amor y otros demonios. Los dejo con la maravillosa y heroica Cartagena. Los dejo con estas imágenes. Bienvenidos, aquí estoy. Jaime Abello, muchísimas gracias por recibirnos en este lugar tan simbólico, no solamente para la Fundación, sino para toda la historia de Gabriel García Márquez y su legado, donde estamos en el antiguo monasterio de Santa Clara, hoy hotel maravilloso, donde tú personalmente nos has dicho, aquí nos tenemos que encontrar, porque este es un punto central entre la Fundación y Gabriel García Márquez, pero te lo dejo a ti. La casa de Gabo queda aquí enfrente y se estaba construyendo en el año 94. El hotel estaba terminando. Gabriel García Márquez estaba el mismo año publicando su novela El amor y otros demonios y me había llamado, yo venía de Telecaribe, el canal regional de televisión, y me había puesto a trabajar en una idea de unos talleres de periodismo que quería hacer. Tuvimos unas reuniones de planeación de meses y creamos en ese año la fundación. Y en esa misma época él estaba construyendo esa casa, estaba pensando los temas de la educación. De hecho, escribió unos ensayos muy interesantes para una misión de ciencia, tecnología y educación en Colombia, y estaba volviendo al periodismo. Él otra vez le picaba esa pasión. De hecho, estaba en ese momento Gabriel García Márquez planeando la que sería esa gran obra de reportaje que fue Noticia de un secuestro. Así que fue el 94 es el año y este es un lugar clave en el que se encuentran todos esos aspectos, y por eso me siento muy bien. Además es muy bonito, un bello hotel y de lo mejor que hay en Cartagena. De lo mejor que hay en Cartagena, pero no solo la arquitectura, sino su gente también. Jaime Abello, nosotros caminando estos días por Cartagena con un calor terrible, pero disfrutando la gente, la cultura, la arquitectura que hay en esta ciudad amurallada, la heroica Cartagena, por supuesto, y con la ingenuidad de alguien, te lo pregunto realmente, con la ingenuidad de alguien que viene que quizás por primera vez al Caribe colombiano, y que no debo ser la única en preguntarme, especialmente ahora que se cumplen los 50 años de la primera edición de 100 años de soledad. ¿Dónde encuentro Macondo? Bueno, Macondo me sorprende a mí mismo. Macondo, estás en este momento en Macondo. Macondo es un territorio amplio, es un territorio que está entre esta realidad y la ficción, por supuesto, pero yo a veces ocurren cosas como la que me pasó a mí hace menos de un mes, en que fuimos con un grupo de 15 periodistas de 5 continentes de la Beca Internacional de Periodismo Cultural Gabriel García Márquez, que en su 5ª edición,
Llegamos a Aracataca, fuimos al municipio de Zona Bananera. ¿Dónde nació él? No, él nació en Aracataca. ¿En Aracataca? Exacto. Fuimos a un municipio contiguo que tiene como nombre Zona Bananera. Y una persona allí me dice, ¿ustedes no van a ir a Macondo? Y yo le digo, ¿Pero a qué te refieres? Y dice, no, es que hay un lugar que se llama Macondo. Y yo dice, llévanos. Y nos metimos en ese bus y hemos encontrado la vereda Macondo, donde la gente, gran aviso, donde la gente se llama a sí mismos maconderos. Y por supuesto han tenido su mitología propia y dicen que Gao realmente nació allá, pero que se lo llevaron a Aracataca de chiquito. Macondo está en todas partes, Macondo no deja de sorprender, y Macondo y 100 años de soledad son una síntesis extraordinaria de América Latina entre lo local y lo universal. Y lo que es el pueblo colombiano también, porque te lo pregunto porque leí que hace 2 años, creo que fue hace 2 años, donde se hizo la Feria del Libro aquí en Colombia, en Bogotá, Macondo fue la región invitada. El país invitado. El país invitado. Para mí fue un honor haber sido uno de los curadores, junto con Piedad Bonet y Ariel Castillo, y ha sido el país invitado con más éxito en capacidad de convocatoria. Se nos llenó y la gente fue feliz. Realmente tuvimos mucha suerte, se juntaron muchas creatividades y salió un homenaje maravilloso a Gabriel García Márquez, porque el año anterior había fallecido y se le quería celebrar. Eso fue el 2015, claro, él murió en abril del 2014. Podemos hablar un poco ahora de la situación de la prensa hoy en día. Colombia está pasando por un momento de transformación, por no decir un momento histórico para el país. Vemos a una sociedad sumamente polarizada, y mi pregunta es hacia alguien que tiene que ver con la prensa, tiene que ver con los medios, que hace muchísimo a través de esta fundación del nuevo periodismo iberoamericano. ¿Está la prensa en Colombia tan polarizada como la sociedad, Jaime Abello? No creo que la prensa esté polarizada, pero es víctima de la polarización. Es decir, desgraciadamente el tema principal, digamos, del juego político y de la lucha política terminó siendo el proceso de paz. Entonces eso hace que todas sus vulnerabilidades, sus dificultades, sus complejidades sean explotadas políticamente por la oposición, y a su vez el gobierno muchas veces le queda difícil maniobrar o dar las explicaciones o hacer el manejo, y entonces el país mientras tanto se maneja con, sabemos, hay mucha manipulación a través de las redes sociales, hay matrices de opinión que se instalan de manera muy rápida. Entonces la prensa a veces como que queda desconcertada, porque yo creo que uno de los retos mayores que tiene el periodismo contemporáneo es que todo es cada vez más complejo. Construir un proceso de paz en un país que lleva tantos años en conflicto e implementarlo, pasar a la fase de posconflicto, tiene muchísima complejidad y no es fácil de explicarle con el proceso. ¿El rol de los intelectuales en Colombia sería un poco diferente al rol de la prensa, por ejemplo? ¿Qué esperas vos, Jaime Abello, con todos los intelectuales que pasan también por la fundación? Yo siento que en general los medios y los intelectuales han tratado de jugar un papel constructivo, digamos, mayoritariamente. Por supuesto hay los sectores pugnaces, pero mayoritariamente estuvieron del lado del proceso de paz, trataron de explicar, digamos, mucho de sus complejidades, y bueno, y también de alguna manera cuando hubo ese resultado adverso que a muchos nos sorprendió tanto del plebiscito, que por un margen no muy alto, pero por un margen decisivo, hizo que no se aprobara lo que hasta ese momento se había venido manejando entre la FARC y el gobierno, pues también fueron derrotados. Igual fueron derrotados los intelectuales y los medios británicos frente al Brexit. ¿Y en Estados Unidos? Y en los Estados Unidos. Entonces, o sea, que estamos frente siempre en los patrones de una prensa equivocada. No es que la prensa esté equivocada, el problema es que estamos en una etapa nueva en que los sentimientos, la opinión pública, etcétera, está determinada por creo yo que las redes sociales juegan un papel fundamental.
Digitalización es un gran avance y al mismo tiempo un gran problema para los periodistas más que nada quizás de la vieja guardia, no los periodistas nuevos. ¿Cómo maneja esto la Fundación, por ejemplo? Pues primero asumiéndolo, porque no tenemos otra alternativa. Y el asumir significa no solo instrumentalmente, sino conceptualmente. Esto significa que tenemos un instrumento extraordinario para hacer grandes cosas, pero también para hacer daño. Y en lo que sí es nuevo es que hemos decidido dar un paso más allá y queremos extender los aprendizajes, los valores, las ideas que tomamos de la ética periodística para compartirlas con otros sectores de la sociedad, porque de alguna manera los ciudadanos hoy en día tienen parte de su ciudadanía es digital, es comunicativa, son activos en las redes y queremos compartir, digamos, esos principios de la ética periodística y para eso vamos a iniciar un proyecto nuevo en que ya no solo nos enfocamos a los periodistas, sino a la gente común y corriente. Ese es el gran cambio en el que estamos porque nos damos cuenta que ya no es suficiente trabajar con el periodismo y con los periodistas, sino que necesitamos que la gente se involucre. Que son los que hacen noticias también a través de las redes sociales. Y la comentan y vigilan el periodismo y etcétera. Pero nosotros creemos que las dos cosas son necesarias. Por un lado, resaltar y defender los valores del periodismo profesional, pero por otro lado también instilar muchos principios y mucho cuidado especialmente hacia la gente común y corriente que usa las redes sociales y el internet. Por ejemplo, ¿cómo lo haría? Tener mucho cuidado, por ejemplo, ¿no? Me pregunto yo como periodista, ¿cómo llevamos esto pues mira, la estrategia es un proyecto nuevo para nosotros en el que nos vamos a embarcar este año, pero nuestra estrategia va a ser trabajar inicialmente con los que manejan redes sociales, con los llamados influenciadores, con los administradores que no necesariamente son periodistas, pero que están influyendo en la gente y tratar de que nos ayuden a transmitir muchas de esas recomendaciones y valores. ¿Qué diría Gabo a todo esto? La adaptabilidad estratégica de la Fundación del Nuevo Periodismo Iberoamericano, o sea, seguir la línea de Gabo, seguir la línea de la Fundación, de las ideas que tenía, frente a todos estos cambios que estamos teniendo. Jaime Abello. Bueno, Gabo en principio, quiero decirlo, era un hombre abierto a la tecnología. Debo recordarles que de hecho fue uno de los primeros escritores del mundo que trabajó con un computador, con un ordenador para hacer sus novelas. Él consultaba internet, etcétera, y él estuvo de acuerdo porque participó en esas sesiones que hacíamos cada 5 años. Ya nuestra fundación tiene 22 años de trabajo y por lo menos participó en 3 de ellas, al 5º, 10º y el aniversario 15 también. Y allí todo el tiempo lo que dijimos fue, tenemos que cambiar tal como está cambiando el periodismo. Ahora, el problema es que ya no solo el periodismo ha cambiado, porque la tecnología ha cambiado y demás, sino que el mundo está cambiando de una manera que se nos está escapando y que se nos está haciendo complicado entender. Y yo creo que allí es donde tenemos que, de todas maneras, poner las alarmas. Fíjate cómo están reconfigurando muchas cosas a nivel geopolítico y a nivel de lo que entendemos por democracia. La democracia nos sorprende porque a veces la vemos en manos de unos personajes que no parecen dignos de estar al frente de lo que están. Entonces, creo que todos vamos a tener que hacer un gran esfuerzo por adaptarnos y aprender en los tiempos venideros. Jaime Abello, cuando te levantas a la mañana y lees los diarios, ¿cuántas veces dice, este periodista tendría que venir a mi taller, este periodista tendría que venir a mi taller, este periodista? Mira, yo soy muy positivo. A mí a veces yo digo, lo quiero tener con nosotros, pero... ¿Para que aprenda o enseñe? No, para que comparta. Es que todos estamos en un coaprendizaje. Y los talleres antes, es decir, nosotros instituimos internamente una noción que es la de maestro. Maestro es el gran periodista, el veterano, el que le guía a los jóvenes. Hoy en día el maestro puede ser una persona muy joven, pero que ha desarrollado unas capacidades. Entonces, a veces ya inclusive... no estamos esa jerarquía. En algunos casos sí, por ejemplo, esa jerarquía, esa experiencia es muy útil para hablar, por ejemplo, de periodismo narrativo, pero para periodismo digital muchas veces es preferible tener a un joven bien avesado, porque hoy en día además hay una alianza clarísima entre periodismo, tecnología y diseño.
van de la mano, los desarrolladores, los periodistas que investigan y los que empaquetan esa información en diseño. Entonces, y estamos haciendo talleres inclusive con todos estos sujetos, estos protagonistas de la nueva forma de trabajar el periodismo. Se te atribuye una gran lealtad para continuar con todo lo que es el legado periodístico de Gabriel García Márquez. Debe ser una responsabilidad muy profunda, Jaime Abello, ¿o no? Pues ha sido una responsabilidad profunda, sí, y la lealtad, sí. Me siento ante todo un intérprete, pero la he gozado, como tú no te imaginas. Esto ha sido una experiencia espléndida. Mira, yo que la semana pasada estaba en Managua, en un taller con Leila Guerriero y periodistas de toda América Latina, especialmente de Nicaragua y Centroamérica. La anterior hicimos talleres en San Salvador, recorrí esta región con los periodistas de la beca de periodismo cultural, tuvimos a Michael Reed de The Economist haciendo periodismo análisis. Mira, cada semana esta fundación lo que nos da es la oportunidad de encontrarnos con nuevos temas, de compartir con nueva gente, y todo el tiempo hemos sido realmente iberoamericanos. Hemos hecho el gran sueño, ¿no? Volviendo al gran sueño de Gabriel Creo que es una García institución Márquez, ¿no? realmente, alguna vez Miguel Ángel Bastenier dijo que lo más iberoamericano que él conocía era la fundación, por encima de las cumbres, porque además lo hacemos todo el tiempo y todo el año. Gran periodista español que vivió mucho tiempo en Colombia, tenemos que explicar. Bueno, tiene un apartamento en Cartagena, Miguel Ángel Bastenier, que falleció hace poco. Falleció hace poco, un gran periodista del país, un personaje emblemático en América Latina, ¿no? Para explicarle a la gente que quizás que no esté tan involucrada. Y además experto en asuntos internacionales. Y por eso si él lo decía con mucha propiedad. Hablemos un poco de Gabriel García Márquez, hablemos un poco de qué es lo que le interesa hoy en día, porque está tan estudiado, está tan desarrollado Gabriel García Márquez como escritor, como periodista. A veces me pregunto cuánto tiene que ver esto Cartagena con él, una persona que vivió desde los principios de los años 60 hasta que falleció en México. Entonces, ¿qué se puede ver de Cartagena, de la parte de, por supuesto, la casa, que fue la única casa que él fue propietario, ¿verdad? No, él tuvo casas en varias partes. ¿Sí? Bueno, ya. Barcelona. No, pero aquí en Cartagena. En Cartagena tuvo apartamentos, tuvo una casa que compraron y vendieron, pero al final esta la construyó. Y esto simplemente reafirmó que Cartagena era su casa en Colombia, era su segundo hogar. Ya sabemos que él se estableció desde los años 60 en México. Sí. México lo acogió, esa gran metrópoli fue el lugar donde él encontró una serie de facilidades, pero empezó a regresar a Colombia en los 70 y desde el principio dijo: yo quiero estar en Cartagena, y compró un apartamento en los 70 y de hecho luego la casa. Cartagena es el escenario de por lo menos dos novelas muy importantes de Gabriel García Márquez. Cartagena es el lugar donde hoy reposan sus cenizas, que volvieron acá, donde está su casa y donde vamos a hacer el Centro Gabo, un gran centro cultural donde justamente nos queremos contestar esa pregunta de qué de nuevo se puede saber de Gabriel García Márquez. Exactamente. Y eso lo vamos a hacer buscando un perfil muy concreto que es el Gabo sin mariposas amarillas, el Gabo que está detrás de los textos. Y hay por lo menos 5 dimensiones en las que queremos profundizar, que son su historia personal, la más conocida, que es su rol y sus logros como investigador y contador de historias en cine, en literatura y en periodismo, su dimensión política y ciudadana, su dimensión también de educador y la de emprendedor. Gabo era un hombre que tenía proyectos a tutiplén, y algunos de sus primeros proyectos fueron aquí en Cartagena, como cuando quiso hacer un periódico cuando tenía solo 23 años de edad. Hacemos una pequeña pausa acá porque hablamos tanto de Cartagena que yo quiero invitar a nuestra gente en América Latina, que espero que nos estén viendo desde México hasta Tierra del Fuego, para ver un par de imágenes de Cartagena. Tomamos algo, nos refrescamos un poco en este calor tropical terrible y continuamos hablando con Jaime Abello.
estas son las imágenes de la heroica y maravillosa Cartagena con Jaime Abello, que es director de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, con la sede central aquí, por supuesto, en Cartagena de Indias. Tengo muchísimas preguntas, Jaime Abello. Lamentablemente la televisión alemana es muy concreta. La mundial. La mundial es muy concreta. ¿Qué le voy a decir a un excelente periodista como contigo? Pero hay dos cosas que realmente me interesan. ¿Se extraña, Gabo? ¿Qué? ¿Se extraña, Gabo? Gabo lo sentimos tan presente que es como si no se hubiera ido. No Bueno. es sino abrir. Mira, nosotros, por ejemplo, en este momento estamos dedicados a recopilar todas las entrevistas que Gabo dio. Dios. Y con eso vamos a hacer un libro, vamos a poner esas entrevistas en las redes, vamos, es decir, Ay, el tenemos para problema, rato. claro, tenemos para rato porque además no solo está su obra literaria, que está allí a la mano de cualquiera que compre un libro, sino que tenemos mucha información que estamos procesando porque queremos justamente que su memoria se convierta en un activo de desarrollo social para Colombia y para el mundo. Eso es bueno. Y que ayude a la paz. Tengo una pregunta, porque hay partes maravillosas, por supuesto, de Gabriel García Márquez, y hay otras partes que quizás se necesitan un poco más de tiempo para entender. Una persona que apoyó muchísimo y fue un gran amigo de Fidel Castro, un personaje que sabemos donde en una isla donde no hay libertad de prensa, donde hoy en día los grandes escritores que salen de Cuba, tuve una entrevista hace poco con Leonardo Padura que me contaba cómo es ser un gran escritor en Cuba. Entonces, ¿cómo vemos esa paradoja de Gabriel García Márquez? Jaime Abello, ¿me la podés explicar? Pues te desde la el punto explico de vista esta manera. Bueno, los amigos de políticos, los grandes personajes políticos amigos de García Márquez fueron muchos. Felipe González, Clinton, Mitterrand, César Gaviria, hasta Uribe era amigo de García Márquez. García Márquez era un hombre abierto en ese sentido. Con Fidel, claro está, desarrolló una relación especial porque Gabo, en un momento en que Gabo estuvo muy cerca de la Revolución Cubana, fue muy entusiasta y decidió no mandar a los cubanos al carajo como lo hicieron casi todos sus colegas escritores. Y cuando los demás estaban cerca de Cuba, él estaba lejos. Luego él vuelve y decide apostarle a Cuba, pero usó mucho de esa cercanía para ayudar a mucha gente. Pregunta y averigua de la cantidad de disidentes o de presos políticos o de personas que no podían lograr un permiso de salida de Cuba, que gracias a la intervención de Gabriel García Márquez lo pudieron hacer. Creo que él fue un hombre que no debe quedar ninguna duda de su humanismo, de su espíritu democrático, de su amor por la libertad y igualmente de su respeto a un país y sobre todo a un líder que decidió en un momento dado desafiar a la potencia más grande del mundo y que todavía la sigue desafiando, lo cual es increíble. Gabo era antiimperialista, no era anti-yanqui, a él le encantaba Estados Unidos, su cultura, etcétera, por algo sus archivos están allá, pero de que era antiimperialista no cabe duda. En el sur de Estados Unidos están los archivos, en Texas, ¿no? Así es. Última pregunta, ahora sí, última pregunta. Cuando te escucho a ti hablar de Gabo con toda esa efervescencia y con esa sonrisa, ¿no? Cuando hablo, me imagino debe ser un gran orgullo cuando te contactó a ti para dirigir Pues mira, la fundación. ¿Qué tenías tú que no tenían el resto de los colombianos? Cuando yo lo conocí, yo fui con él un poquito altanero y desafiante, y tal vez eso hizo que a partir de allí se fijara en mí. Y durante 10 años nos vimos casualmente, pero realmente el día en que me llamó y me dice, necesito hablar contigo, me asusté. Yo dije, ¿qué querrá? Y luego esta ha sido una oportunidad extraordinaria, mi vida cambió y como te dije hace un rato, no he hecho sino aprender y gozar. He sido el primer alumno de esta fundación, Gabriel García Márquez, para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, que además dirijo. Con un gran mentor. ¿Cuándo te vemos en Berlín? Que sé que sabes hablar perfectamente alemán. No te voy a preguntar cómo está tu alemán, porque sabemos que está muy bien. Yo soy del Deutsche Schule. Un personaje que estudió también en la escuela alemana, Claro. ¿Hay una conexión especial con Alemania? No. De muy importante, porque Manfred Peter, que fue el rector del colegio y un profesor muy especial, De la fue un Schule hombre, aquí. claro, en el Deutsche Schule de Barranquilla, de donde vengo, él me transmitió mucho de los valores de la ilustración alemana. Así que, quiero mucho a Alemania y sigo a la Deutsche Welle. Y gracias, muchísimas gracias. Nosotros te seguimos a ti y a tu trabajo como periodistas. Es un gran honor tenerte aquí porque sabemos la responsabilidad que tienen ustedes en América Latina. Gracias. Y estamos trabajando por un mejor continente y por un mejor periodismo. Y el periodismo tiene mucho futuro, pese a todos estos cambios, o mejor dicho, con todos estos cambios. Y con estos cambios y las gran problemáticas que tenemos en muchos países de América Latina, que no es fácil ejercer nuestro oficio. Así es. ¿No? Así es.
No es fácil y estamos luchando también por la libertad de expresión, pero eso lo hacemos de la mano de la ética. No hay mejor manera de ejercer la libertad que con rigor y con cuidado en el trabajo periodístico. Me trajiste un libro que casi me olvidé mostrarles a ustedes, señoras y señores, que vamos a sortear, que es un poco la historia de la Fundación. Así es. Con un título maravilloso que solo un gran periodista puede darle y pensar que todo estaba en nuestra. Así lo dijo él para referirse a la historia de la Fundación. Para referirse a la historia de la Así Fundación. es. Sorteamos, vamos a poner la base de datos aquí en la página de internet. Encuentran todo. Me tengo que despedir rápidamente. Muchísimas gracias, Jaime Avillo, y ahora sí vamos a tomar algo. Y gracias por recibirte en esta maravillosa Cartagena, que sé que tenés la cultura popular muy cercana a esta gente. La próxima vez vamos a carnaval.